Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje. Esperando que todos se encuentren muy bien, iniciaremos nuestra sesión del día de hoy, que corresponde a la semana 3, a la unidad 3 que ahorita estamos teniendo gente en nuestro módulo 2 en periodo de recuperación. Y esperando que todos se encuentren muy bien, les doy la más cordial bienvenida. Bienvenido Miguel a nuestra sesión. Y bien, voy a compartir la pantalla. Si hay algún detalle que no se vea, etcétera, por favor me notificas. Y bien, antes de que se me pase, es importante resolver estas encuestas. La opinión sobre el módulo 2 y la opinión sobre el asesor virtual, que en este caso soy yo, su servidora. Es importante hacer estos formularios para poder visualizar las actividades de la siguiente semana. Hay que tener en cuenta que si no se hacen, pues digamos así, van a estar bloqueados y hay que contactar con encuestas y todo, y eso les va a llevar tiempo porque no es así inmediato. Entonces, dentro de lo que hay que hacer esta semana, no olviden elaborar estas encuestas, ¿vale? Es importante que para enviarles un mensajito, aquí no pase este suceso. Bien, estas semanas, ¿cómo lo podemos describir? Bueno, lleno de muchas cosas, ya estamos muy más acabando el año y ya empezar a ver actividades, compromisos, etcétera, ¿no? Y he visto que no ha habido mucho avance en la entrega de las actividades. Como lo comenté, el domingo es el día que más se observa, que más se percibe, que más llegan las actividades en el transcurso del domingo por la tarde. Recuerden que se registra la hora en que ustedes, día y hora en que ustedes suben, cargan sus actividades. Y en la semana, bueno, ha estado un poquito flojo la entrega. Yo pienso que tiene un poco de complejidad la entrega, ¿no? No porque esté difícil, creo que no está difícil, creo que sí lleva su tiempo el leer, ¿no? El comprender la lectura y el querer hacerlo bien, sobre todo por esta parte de, claro, tener una calificación positiva, la que ustedes se planteen, para cumplir, pero sobre todo cumplir las metas académicas, que son estos aprendizajes, ¿no? Elaborar un relato, elaborar una reseña, hacer un plan comparativo, analizar la información, hacer los marcadores textuales, etcétera, ¿no? Entonces, pues llega a ser un poquito compleja la entrega. Yo espero que todos vayan teniendo esa facilidad en la entrega de actividades, y ver que no porque sea una actividad un tanto retadora, pues no entreguen. Espero que no sea esa dinámica, sino todo lo contrario. Ustedes se propongan entregar. Yo espero que la sesión del día miércoles y esta sesión pueda ayudarles y reforzarles a que entreguen sus actividades. Y yo le pregunto a Miguel que me apoye respondiendo estas dos preguntas: ¿cómo se sintió haciendo las actividades? Bueno, todavía no está la entrega, pero ¿cómo te has sentido leyendo los artículos, eligiendo el texto literario? ¿Qué sientes tú? O sea,
¿Qué aprendizajes crees que te va a brindar el hacer? Ay, perdón, se me fue la salida. Por el otro, se me fue la salida chueca, perdón. Mm, Bueno, ojalá nos puedas compartir en lo que avanzo. Perdón. Bien, uno de los elementos que viene a desarrollar es el relato. Sin duda, es un elemento que yo creo que ustedes han empleado en algún momento, cuando han contado una historia, algo que les sucede, etcétera, ¿no? Eh, el relato está más basado en una anécdota, en un evento que se cuenta, ¿no? Por ejemplo, algo que hayas visto durante el día, algo que escuchaste, algo que te pasó o que a alguien le pasó y tú lo transmites a otra u otras personas. Eso es el relato, ¿no? Tú te vuelves un narrador de un suceso. Y bien, su compañero aquí nos, nos deja su experiencia, ¿no? Que está aprendiendo y él nos comparte que está aprendiendo que la reseña me da facilidad para usar mis propias palabras para desarrollar un texto. Ujú. Creo que es muy importante esta aportación porque eh, en el resumen se manejó distinto y ahora en la reseña creo que el escribir con tus propias palabras y el utilizar comentarios valorativos hace sustanciosa la actividad, ¿no? Porque es tu opinión, no es algo que ya esté hecho, sino va basado en lo que tú piensas, en lo que te agradó o no te agradó de la lectura. Y también nos ayuda aquí complementando su compañero, que el relato me enseña que todos tenemos el poder de transmitir nuestras propias visiones, de ver una misma historia o texto. Exactamente. Ustedes eh, son dos textos literarios a trabajar, pero mucho dependerá de esa visión propia que ustedes perciban de las lecturas, ¿no? Habrá características similares, claro que sí, tiene que ser, pero el compartirla como narrador que te vuelves en tu relato, ese dará el toque personal a tu trabajo, ¿no? Qué te está dejando? Eh, ¿Qué te está brindando, no? Y el relato tiene características como eh, el personaje del relato se envuelve en la acción y en el conflicto, sin desarrollarse del todo. O sea, no es una obra literaria como tal. Puede estar basada en una obra literaria, lo que ustedes están haciendo. Eh, es una manera de contar la historia. Los acontecimientos eh, se exponen de manera escrita en una narración breve. Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Es breve, no quiere decir que esto sea en 3 renglones o un párrafo con 5 líneas, no, sino que es breve, no es un libro como tal. Eh, y sobre todo se refiere a contar una historia de manera concreta, no da importancia a detalles relevantes como por ejemplo una descripción
de ese día, cómo estuvo el día, cómo estaba el cielo, cómo estaba el clima, los árboles, qué tipo de árbol era, si un ave dulce, un roble, no, esos detalles los economiza y sobre todo el relato tiene que ver en una historia que surge a partir de una serie de acontecimientos que se crean, se recuerdan, se imaginan, uh-huh, y puede ser contada para sí misma o para otras personas, ¿no? Algo que también tiene como característica relatos que va en pasado, es algo que ya sucedió. Un relato no va basado en futuro, no visualiza el futuro, ¿no? Lleva acciones de tiempo, eso es cierto, lleva acciones de tiempo, pero no está hecho para que se pueda manejar información eh, futura, ¿no? O presente. El relato utiliza una forma concisa de escritura, no es compleja, es sencilla de que se entienda. Por eso al momento que ustedes construyan sus, sus, sus relatos, pues no tiene que ser complejo, no es una historia, porque en una historia estaríamos de acuerdo que maneja datos de manera cronológica y un relato no lo es, ¿no? Simplemente va a contar eh, acontecimientos importantes basados en un personaje. Ay, ¿qué más? Algunas de las características que también tiene es el relato es que va a atrapar o enganchar al lector o a la persona que lo escucha. Eso es importante. Otra característica es que al momento que se está contando esa historia, da énfasis en momentos decisivos. Aquí es importante, por eso llama mucho la atención. Si ustedes cuentan, por ejemplo, la historia o deciden agarrar, o más bien deciden tomar La noche boca arriba, tienen que hacer énfasis en cómo empiezan a suceder, cuando él tiene el accidente, cuando tiene el sueño, qué está sucediendo en el sueño, porque eso es lo interesante, ¿no? Más bien, ahí la uno sabe que es un sueño, pero él está viendo cosas importantes en ese momento, incluso que generan shock, ¿no? Y eso es lo importante y relevante que tiene que llevar ese relato. Ahora, propicia que sea una lectura sin dificultades, como ya se mencionó, tiene que ser, no quiero decir simple, pero no compleja. Da espacio al asombro y es algo que les pide la actividad, ¿no? Que esté pensada para personas que tienen una discapacidad auditiva, y que está pensada como si ustedes fueran un booktuber, una persona que se dedica a esta parte, que le gusta contar, ¿no? Que le gusta tener a un grupo, o no, sí, a un grupo que le llame la atención lo que está leyendo, lo que está contando, las historias que está eligiendo, ¿no? No es, no lleva a la meditación, no es para que la persona cuando acaba de escuchar o de leer, pues se quede pensando o que eso influya en su conducta, como muchas veces está hecho una fábula, ¿no? Aquí dice, considera que el relato es acción, 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 entonces mucho va a depender cómo lo construyas de manera escrita, pero sobre todo cómo lo construyas de manera oral, ¿no? Por eso hay ciertas especificaciones que tienes que hacer en tu relato, ¿no? Desde, hola, ¿no? Soy, y en ese momento él se cayó de la moto y entonces sucedieron situaciones, porque recuerden que en la comunicación oral pues también van estos gestos, aunque ustedes igual no van a abrir cámara, pero solamente van a grabar su voz, ahí está un detalle muy importante. Hace muchos años atrás no había televisión, ¿no?
pero había radionovelas. Había personas eh, que se dedicaban a transmitir una novela por medio del radio. Entonces, nadie los veía. Pero aquí las personas que se interesaban por las radionovelas era por cómo estaba contada la historia, ¿no? Y entonces se enamoraron, se besaron, pero un alguien, ¿no? Entonces, esas entonaciones tienen que hacerlas al momento que hagan su relato. ¿No? Los relatos pueden ser reales o ficticios, tienen pocos personajes, no es como una novela que puede tener muchísimos personajes. Eh, Viene de un suceso significativo y maneja escenas claves, ¿no? Por eso ustedes tienen que hacer mucha mención cuando el motociclista cayó, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eh, y cómo despertó, etcétera, ¿no? Es simple pero concreto. Y se escribe en pasado, como ya lo mencioné. Eso es importantísimo para que ustedes hagan su actividad. Otro dato también relevante es su estructura. Ustedes lo tienen que ir ubicando en los marcadores textuales, agregar el comentario, ¿no? Desde los indicios, desde esa estructura que se ve aquí, que es inducción, nudo, conclusión, puede ser inicio, desarrollo, cierre. La idea es que se pueda percibir, leer y escuchar estos tres elementos, ¿no? Aparte de que se va a ver en los comentarios en Word, se pueda ubicar, ¿no? Sin dificultades. Por ejemplo, hacia aquí introducción, se presentan los personajes, el contexto, tiempo y espacio donde ocurren los hechos y el acontecimiento que altera la normalidad. Aquí está la clave, ¿no? ¿Cómo, cómo llegó el principito, ¿no? ¿Cómo qué pasó con el motociclista? En el nudo es la parte medular de la historia, es la parte que nos va a tener, como decirlo, mordiéndonos las uñas, ¿no? Por mencionarlo de esta manera, ¿no? Que nos va a tener con los nervios de punta, con qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Va a morir? ¿Va a vivir? ¿Que se quedará? ¿O qué va a suceder, ¿no? Aquí en el nudo es el eje de la trama y muestra el devenir de los hechos desde que la normalidad se transformó hasta el momento crucial y aquí cuando se resuelve, ¿no? La situación. Aquí la intensidad dramática que va a tener el relato. Aquí ustedes también tienen que hacer énfasis al momento que están haciendo su relato oral. Sí, ciertamente, quizá la primera no va a quedar, a la segunda, a la tercera, ¿no? Cuarta, ya quedará. No se frustren, es práctica, ¿no? Ustedes están entrando porque va a haber más módulos adelante donde tendrán que hacer otro tipo de actividades, pero ya no van a tener pues, no sé, temor, barrera, eh, desconfianza en sí mismo de hacer, ¿no? Ya van a estar bastante bien ensayados, entrenados para este tipo de actividades. Por último, esta conclusión o cierre y es la manera en que se resuelve el conflicto, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasó con el principito? ¿Qué pasó con el motociclista? No nos deja, continuará, no nos deja en esta parte de, eh, pues ya, ¿no? ¿Quién sabe qué sucedió? No, sino nos dice qué sucedió, ¿no? Cada quien se fue al planeta que correspondía, etcétera. Si tú quieres ahí añadir, no es para que la gente se vaya pensando como esas películas de suspenso, ¿no? Que muchas veces pasa que uno se queda, ¿y qué habrá pasado con el asesino, ¿no? ¿Es cierto que él era el culpable o era el vecino, ¿no?
de él, ¿no? Etcétera. Así no se resuelve, ¿ok? Esa es la estructura que ustedes tienen que poner y ubicar en su trabajo, ¿de acuerdo? No olviden agregar ese elemento porque todo es evaluable. Va a ser muy penoso ver actividades que solamente contestaron 2, 3 cosas y el relato son solamente 10 líneas y lo demás no lo hice. Ok, hiciste lo que pudiste, pero yo creo que se puede hacer más. ¿Por qué? Porque ya vienen de un trabajo previo desde la unidad número 1, ¿no? Entonces, claro que como parte formativa de la preparatoria, pues todo va de simple a complejo, ¿no? Para que cuando lleguen a módulos más avanzados, si hablamos módulos eh, 17, 18, etcétera, que ya son casi, ¿no? Que están por terminar, pues se vea que ustedes tienen un muy buen avance en su formación académica, ¿no? Los relatos pueden ser distintos, no nos vamos a entrar mucho en esta parte de cuántos, cuáles son y ver cada uno porque no nos atañe esa parte, sino nos atañe nada más tener bien claro lo que es un relato y todo va en la forma en que contemos los sucesos y sobre todo dice aquí la principal división entre ficticio y real, o sea, pues las dos historias son ficticias, eso es claro, pero tú verás cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? Hay relatos de tipo fantástico, extraño, microrelato. No se trata ahorita de hacer un microrelato, sino un relato que tenga los elementos necesarios para ubicar esa estructura que ya mencionamos anteriormente y que sobre todo con esa estructura nos van a evaluar. ¿De acuerdo? No sé si haya alguna duda, Miguel, o vamos bien hasta ahora. Bueno, todo bien. Perfecto. Y también, eh, aquí viene un ejemplo. Este es un relato que viene tomado de la independencia de México. Ujú. Eh, si se contara lo que sería eh, la historia, la historia de la independencia de México, tendríamos los datos cronológicos de la historia de México. Todas esas fechas claves, esos días claves, personajes involucrados, etcétera. Por eso la historia de la independencia no solamente se ve por ejemplo, en la escuela, pues no se ve en una sesión, sino se ve, no, lleva su tiempo, porque son muchos datos importantes que al alumno tiene que quedarle claro. Pero en un relato, pues está contando, ¿no? Lo que sucedió de manera concisa, clara, pero a la vez atrayente de lo que sucedió en la independencia de México. Por ejemplo, aquí viene un título que va a atrapar al lector o si está en un relato oral, pues lo va a atrapar al escuchante, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, aquí viene, ¿no? La madrugada, todavía cuando el cura Miguel Hidalgo Costilla, y ya empieza a mencionar, ¿no? Involucrados importantes. El 16 de septiembre de 1810, ¿no? El mensaje que tenía que dar, no era un mensaje religioso, sino político y social, ¿no? Y aquí nos está contando qué está sucediendo. Es muy cortito, Leo, es muy cortito porque se trata, ¿no?
de que nos puedan decir qué sucedió el, el día de la independencia de México, sin ser tan amplio, ¿ok? Personas involucradas, etcétera. Sabemos que uno de los principales personajes de la independencia de México pues es Miguel Hidalgo Costilla, ¿no? Aparte de otros soldados, que tenemos que ubicar dónde fue, ¿no? Y se le llama el grito de Dolores, etcétera. Pero el relato es eso, que quede en una versión concreta un evento importante. Espero que pueda dejar un poquito más claro que ese relato para que ustedes puedan hacer la actividad, se sientan más, con mayores herramientas para hacerlo, ¿no? Elijan bien cuál es el texto que más les llama la atención y con el cual se sienten más a gusto por cómo está escrito, por ese lenguaje que está manejando, ¿no? Si sienten que es un lenguaje complicado, no lo tomes. Toma el que tú te sientas más cómodo y que puedas dominar para hacer tu relato. Eso es importante. Por eso las lecturas no fueron obligadas a, es este título y este título hazlo. No, sino que la idea es que tú te sientas a gusto, pues yo no me siento a gusto con La noche boca arriba, ¿no? Siento que está eh, rebuscado, complejo, ¿no? Entonces mejor prefiero El Principito, ¿no? Que está más, eh, tiene este tipo de literatura que a mí me llama mejor la atención y me siento más identificado, identificada. ¿De acuerdo? Este ejemplo es pequeño para que ustedes vean cómo algo tan amplio que es el Día de la Independencia, pues queda sintetizado sobre todo, ¿no? Para personas que nos podemos distraer fácilmente, personas que igual no retenemos datos como fechas o nombres, pero con un poco de información nos queda claro de qué está tratando ese tema, ¿no? También para eso nos sirven los relatos. Bien, ahora, otro de los temas que nosotros tenemos que, que, este, que trabajar es la reseña. También es un tema bastante interesante porque la reseña tiene una estructura muy específica. Para hacer la actividad te da las indicaciones. No está arraigado totalmente a la estructura de la reseña, como tal. Porque, por ejemplo, aquí dice, la reseña es una extensión de 2 o 3 cuartillas. No nos pide esas cuartillas. Sin embargo, sí nos pide un resumen y el comentario valorativo. Si su reseña no tiene comentario valorativo, pues no es reseña, ¿ok? Y entonces no cumpliría parte de la rúbrica. Si no tiene esta parte de me agradó por, no me gustó por, ¿ok? Lo recomiendo, no lo recomiendo. Si no lo tiene, no estamos cumpliendo qué es la reseña, ¿de acuerdo? La reseña puede ser de un artículo, un libro o un texto publicado o alguna situación, pero vamos a hacerlo y vamos a tomarlo con la reseña educativa, ¿no? Para así decirlo. Tú eres el reseñador de esos artículos que tienes que hacer. No lo haces, no lo tienes que hacer de uno, es de los dos. Y debes expresar tu opinión respecto a lo que leíste de esos dos artículos, ¿ok? Dice aquí, en algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar al lector de hacer algo. El tema de este chico pues no está en vano, sino es, yo imagino que Prepa en Línea lo pensó para ustedes, ¿no? Porque es una historia inspiradora. Historias así de personas que no se la han visto fácil para alguna situación, pues nos llega a inspirar, ¿no? A decir, sí, cierto, yo también puedo, ¿no? Y esa es la finalidad. Ahora,
¿Cómo se escribe una reseña? La reseña debe incluir los datos de la publicación del libro, ¿no? En este caso yo voy a mencionar libro, ustedes lo van a trabajar de unos de los artículos que les pusieron a trabajar, ¿no? Incluye los datos de la publicación y bibliográficos del libro, la edición, en qué año y la editorial, ¿ok? Ahí, el primer punto de la indicación menciona que pongas esos datos bibliográficos y es simplemente eh, tomar el nombre de el primer autor, Pedro Villacaña, todo ese dato y de la autora Monserrat Muñoz, tomar esos dos datos y lo pongo en mi introducción. Esa es la primera parte. Si tú no pones esos datos, estamos faltando a una parte de las indicaciones y de la estructura, claro, de la reseña. ¿Ok? Punto número B, dice, escribe cómo comienza y cómo termina el libro. Es importante que cuando tú leas, sí pongas atención a cómo termina, cómo termina, cómo comienza y cómo termina el artículo de Pedro Villacaña, cómo comienza y cómo termina el artículo de Monserrat Muñoz, ¿ok? Para ver qué ideas claves tiene ese artículo, ¿ok? Eh, añade párrafos memorables o oraciones memorables que tiene. Por ejemplo, el indio barachudo me parece memorable para identificar, ¿no? El artículo de Pedro Viña, ¿no? Aquí te dice que añadas esos párrafos, ¿no? Para que esto atraiga. Si él lo puso así es porque tenía una intención, no simplemente lo puso porque, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Lo pone con una intención para generar este morbo de por qué le dice así, lo está ofendiendo o qué sucede, ¿no? Ya al momento que lo lees puede cambiar esa percepción. Ahora, el punto C va muy de la mano, ¿no? ¿Qué aspectos interesantes, frases destacadas, tú puedes sacar de esos artículos? Porque es lo más sustancioso que va a tener tu trabajo. Va a llevar a la reflexión, va a llevar a la controversia, va a llevar al debate, va a llevar a un cambio de pensamiento en la persona y de conducta, ¿no? En la persona que te va a leer. No lo dejemos, no hagamos la reseña nada más por hacerla. Hay que tener cuidado en esos detalles y es necesario prestarle atención. Otro punto muy importante es identificar el carácter de los personajes. Aquí, por ejemplo, dice, identifica la personalidad y carácter de los personajes principales. Es clave en toda lectura. Cómo se expresan, qué les gusta, qué dice el relato sobre sus hábitos y filosofía. Pregúntate si son personajes verosímiles, o sea, creíbles o no. Por ejemplo, aquí dice, en el arte dramático siempre hay dos personajes que tienen algún conflicto, un héroe y un villano, donde sus fuerzas chocan. Por ejemplo, tú tienes que ver cómo y percibir y no dejar a un lado el carácter de este chico en el cual está basado los artículos, que es de Ricardo Pedro Pablo. ¿Cómo notas ese carácter, no? El de su mamá, porque no la dejan a un lado su mamá. Su mamá es parte esencial para el logro de esas metas que él se cumplió. Entonces, no lo podemos dejar a un lado también. Es importante que lo pongan en su reseña, si queremos hacer una reseña en hecho. Otra parte de la estructura es descubre cuál es el tema y reflexión de fondo.
qué es lo que esos dos autores nos quieren transmitir. No lo está escribiendo este chico, Ricardo Pablo, no lo está escribiendo él, lo están escribiendo dos personas. ¿No? ¿Qué intención tienen ellos al hacer esa historia? Uh-huh. Si es posible, en el inciso F dice, escribe algunos datos pertinentes del autor. Uh-huh. Si no lo pones, bueno, no es, no va a ser tan grave, ¿ok? Pero si lo quieres hacer y buscar, ¿no? Si estos autores han hecho algo más, etcétera, si hay algo destacable de ellos, excelente, ponlo. El inciso G dice, aporta tu experiencia personal y comentario crítico. Dice, cuando compartes la experiencia personal que has tenido al leer un libro, cuando dices que has aprendido, que te ha hecho pensar o soñar, dialogas con la obra y también conectas con otros lectores que han tenido sus propias emociones y aprendizajes leyendo del mismo libro. Ya vienes de hacer conclusiones, ya vienes de mencionar los aprendizajes que obtuviste, ya vienes de hacer trabajos donde estás trabajando el pensamiento crítico. Y aquí lo vas a poner en práctica en la conclusión. Si estos artículos te invitaron a soñar, te inspiraron, ¿qué experiencia te dejó el haberlos leído? ¿Te inspiró, te desanimó, eh, te dio una sacudida, ¿no? Removió tus emociones, etcétera? Esa es la parte de la reseña, ¿ok? Eso es lo que tú tienes que elaborar en, en tu trabajo. Le digo, no siento que sea difícil, pero sí lleva su tiempo para poder comprender de qué trata, para poder percibir esto que los autores están tocando acerca de la vida de este chico y el cumplimiento de sus sueños viniendo de una situación donde nadie creía que lo podía lograr y ahora como dio un giro su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro al momento que hagan sus reseñas y sobre todo decir, bueno, lo recomiendo o no, recomiendo que lean eh, el artículo de Montserrat Muñoz porque ella transmite muy bien esta parte del personaje. No recomiendo la lectura de Pedro Villa porque maneja un lenguaje muy rebuscado, siento que tiende a la discriminación, etc. Eso es lo que tiene que venir en su reseña, ¿de acuerdo? Bueno, se nos termina la primera parte de la sesión, la voy a cortar y ahorita nos volvemos a, a conectar y si tienes alguna duda, Miguel, ahorita me la compartes que nos volvamos a conectar nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, cierro esta primera sesión. Muy bien, ya estamos aquí nuevamente. ¿Alguna duda, Miguel, en la reseña? Estás aquí. Sí. Miguel, ¿alguna duda en la elaboración de la reseña?
Para complementar eh, la información, vamos a ver esta siguiente diapositiva. Muy bien, todo claro, perfecto. Aquí dice, varios autores coinciden que la reseña es un resumen. Ciertamente, una síntesis, un análisis, una evaluación crítica. El juicio acerca del texto puede ser positivo o negativo. Eso tiene que venir claro en su reseña. Las reseñas con fines educativos, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Tiene el propósito de demostrar que el texto en cuestión ha sido leído, analizado y consultado. Además de ser una evidencia de que el alumno tiene la capacidad de un análisis crítico. Por eso les incito y los empujo a que no solamente pongan me gustó, no me gustó, ok. Me gustó por, no me gustó por, ok. Eso es lo que debe de contener su reseña. La reseña sirve para informar, expresar, indicar y conectar. Y se caracteriza por ser objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. Yo en las sesiones, cuando toco este tema, me gusta recordar esta película que se llama Ratatouille, de un ratoncito, ¿no? Que está cocinando. Pero no voy a ese punto. El punto es de una persona que hace reseñas visitando restaurantes con cierto prestigio o que están perdiendo ese prestigio. Él pide un platillo especial, ¿no? Que se llama ratatouille, que son verduritas. Yo no conozco muy bien el platillo. Yo lo que voy es que él lo prueba y lo remonta a su infancia, ¿no? A ese día que podemos tener todos, un día donde no nos fue muy bien y nos sentimos tristes y cuando llegamos a casa y igual nos preparan algo que nos gusta, nos hace sentirnos mejor, ¿no? Y él empieza a escribir una reseña del lugar, del platillo que probó y demás, ¿no? Entonces, él con la reseña que hace visitando restaurantes, pues va a influir en que haya o no comensales en esos restaurantes, ¿no? Y esa es la idea. Haz de cuenta que tú tuvieras ese trabajo, ¿no? De visitar lugares, comer ahí y dieras una reseña, ¿no? Voy a escucharme eh, muy simple en esta parte. Por ejemplo, en YouTube, ¿no? Podemos ver personas que se dedican a ir a restaurantes, en puestos en la calle, restaurantes formales, etcétera, y comen ahí y nos dicen, lo recomiendo por o no lo recomiendo por. Lo recomiendo porque sabe bien, porque es económico, etcétera, ¿no? No lo recomiendo porque es caro, sabe mal, tiene mucha gente, está sucio, etcétera. Esto es lo mismo. Esto es lo que tú tienes que hacer, ¿ok? En tu reseña. El siguiente es un ejemplo. Este ejemplo viene de un libro, ¿no? Una persona se dedicó a reseñar un libro basado en la historia de la princesa Diana Spencer, de Inglaterra, ¿no? Que ya, bueno, hace años falleció. El libro se llama Spencer, Lady Di, aquella princesa perdida y sola. El autor, Carlos Bollero. Aquí empieza la reseña. Este se resume. Todo lo que aquí vemos en este texto, en este párrafo, es el resumen de la vida de ella, pero también un extracto de este director chileno, ¿no? Ahora, de la persona que está eh, trabajando el libro, ¿no?
nosotros tenemos que hacer, bueno, ustedes tienen que hacer un resumen similar de la lectura. Después retoma esos aspectos tomando los autores, Larraín plasma, ¿no? Y aquí ustedes tendrían que poner Pedro Villa menciona, ¿no? O Villa menciona que el indio barachudo se refiere, ¿no? A un aspecto más burdo, ¿no? Por ejemplo. O Muñoz menciona que, Ricardo Pablo es un chico que ingresó, es un joven oaxaqueño que ingresó, ¿no? Al Instituto de Massachusetts. Eso es lo que tienen que ustedes poner. Lo importante en la reseña es este párrafo que dice, lo que encuentro menos afortunado, y ese es el comentario valorativo, lo que encuentro menos afortunado es la repetitiva comparación, o sea, lo que no me agradó de la lectura es, ¿no? O lo que me agradó de la lectura es que ambos autores se expresan de una manera sencilla, ¿no? Se expresan de una manera comprensible para los lectores. Me gustó que destacaran la importancia que tiene la preparación y cómo se preparó Ricardo Pablo para llegar tan lejos, etc. Y esto es la reseña. Ustedes tienen que poner esto. Ya tienen aquí su resumen, el resumen de los artículos. Aquí también, tomando los autores. Y en este párrafo viene el, eh, el juicio valorativo. ¿Ok? Ustedes tienen que poner una estructura que es introducción, desarrollo, cierre, introducción, referencias bibliográficas y la parte introductoria a su reseña, o sea, de lo que está tratando las lecturas. Posteriormente el resumen que va entre 16 y 20 renglones. Y por último, esta parte, conclusión. ¿Qué entendiste? ¿Qué comprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿De acuerdo? De esta manera se va haciendo la reseña, ¿no? Aquí, por ejemplo, quien hizo esto pone los datos. Esta es una película. Aquí no me acuerdo si lo mencioné, pero esta es una película, se llama Spencer. El director, ¿no? Lo pone, quiénes fueron los actores, etcétera. Esa bibliografía, por eso no la debes de dejar a un lado. La bibliografía no la omites porque es parte de tu actividad. Y ya para concluir, otro dato también, aquí se obvió, es la persona gramatical. Eso lo tienes que ubicar en la actividad integradora del relato. Y es simplemente cómo está expresado el texto, ¿no? Personas o cosas referenciadas. En el acto, o sea, la acción. La persona gramatical es el eje de la organización de una clase especial de palabras, pronombres, que aunque no son una clase funcional en sentido estricto, sí son una clase de palabras que tienen sus características gramaticales específicas y sobre todo su propio campo semántico. O sea, la escritura, la forma en que se escribe nos dará ese eje para que nosotros identifiquemos cómo está escrito ese texto. Pero simplemente es los textos están escritos en primera, segunda y tercera persona. Por lo regular, ya sea se utiliza primera o tercera persona. ¿Ok? La primera persona es el emisor del acto, el que habla yo fui, ¿no? Yo viajé con el Principito. Esa sería la primera persona. La segunda persona sería ustedes viajaron con el Principito. Recuerden que en el español hay reglas y en esas reglas ortográficas también existen los tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro y vienen ramas que salen de esa estructura.
También está escrita la tercera persona, es de quien se habla. El principito, el motociclista, ¿ok? Por eso, cuando ustedes hacen la actividad número 5 y está ese cuadro y les pide el tipo de narrador, es porque ustedes leyeron la lectura e identifican si está en alguna de estas tres personas gramaticales. Es claro que está en tercera persona. No tienen que poner ahí el nombre de ustedes. Es la persona gramatical. A eso se refiere. Espero que haya quedado un poco claro. Aquí viene una imagen que yo encontré que de alguna manera se puede visualizar de este modo, ¿no? Primera persona es el emisor, o sea, yo. La segunda persona es la que recibe esa información, la que dice a la persona a quien se le habla, o sea, ustedes. Y la tercera persona es él, como dice aquí, él, ella, ellos. ¿Ok? Esas son las personas gramaticales. Eso es importante que ustedes lo identifiquen porque cuando ustedes hacen textos, un ensayo muchas veces va en primera persona. Un relato tenemos que trabajarlo ya sea en primera persona o tercera persona. Si te sucedió a ti, sería primera persona. Si estás hablando del principito, es el principito, ¿ok? Y bueno, así vamos identificando esta parte de las de las personas gramaticales. Y ya para concluir, algo que yo les sugiero que vayan trabajando es ubicar las diferencias entre reseña, relato y resumen. Un cuadro comparativo les va a ayudar bastante a estructurar información amplia y sobre todo información que se nos puede olvidar porque no la manejamos tan seguido. No estamos hablando cada rato de que es un resumen, un relato, una reseña, ¿no? Entonces, un cuadro comparativo puede ayudarles bastante. ¿Qué debe de contener este cuadro comparativo? Pues de qué va a tratar, ¿no? Va a tratar del resumen, relato y reseña. ¿Por qué se los sugiero que vayan teniendo muy presente las diferencias? Porque la siguiente semana, que ya sería nuestra semana de cierre, ustedes van a identificar y trabajar y tener muy claro las diferencias entre cada uno de ellos. Les puede ayudar mucho, les puede servir este cuadro, si pueden bajarlo, pueden tomarle una captura de pantalla, etcétera, algo que cuando ustedes lo trabajen tengan la información a la mano. Aparte de complementarlo con los recursos de la plataforma y de las consultas en internet en fuentes confiables, ¿no? Ahora, el resumen, y ya para acabar la sesión, tiene una estructura que es, o una característica esencial, perdón, que es una síntesis breve y global de una lectura que permita a su vez dar una revisión rápida, ¿no? Aquí viene muy técnico porque hay resúmenes que se utilizan para datos científicos o de investigación. Tiene una gramática, debe ser claro, comunica entre las ideas, las oraciones y las palabras empleadas. Tiene un rigor lógico, no va sin sentido, o sea, no podría ser como un relato, como les decía, o un cuento. Guarda vocablos que conforman las distintas partes del resumen, eso es, por ejemplo, para investigaciones y demás. Y una característica muy importante que ustedes no deben olvidar al momento que hagan el resumen es que un resumen no es evaluativo. Por eso en la reseña primero trabajas tu resumen, de qué trata y demás, y ya tienes la parte donde ahí sí vas a evaluar.
¿ok? El resumen debe ser coherente, conciso, ordenado, debe de respetar el, la fidelidad o ser fiel al texto original. Si tú le cambias cosas, si tú pones palabras demás y demás, pues ya alteras el dato original. Lo que vas a hacer es que de un dato que esté, ay, no sé, de un dato que esté así, pues lo vamos a reducir, pero sin dejar a un lado lo esencial de ese texto. Ahora, un relato tiene la estructura narrativa, se narra, pero tiene un orden espacio-temporal. Por eso, que un relato puede ser lo que te sucedió a ti en un día, puede ser lo que le sucedió a alguien, ¿no? En ese momento. Es como esa canción, esa salsa que les decía yo, que empieza, voy a relatar lo que a mí me sucedió, ¿no? Etcétera, y está contando lo que le iba a suceder con el ladrón, ¿no? Eh, todo va a radicar en la forma en que se maneja ese lenguaje y tiene momentos como el introducción, desarrollo y cierre. No nos dejan suspenso, no nos dejan continuará, no nos deja para ver qué sucede. ¿De acuerdo? Bueno, y para no extendernos más, la reseña, pues ya se mencionó, las reseñas están elaboradas de 2 a 3 cuartillas y contiene un resumen y comentario valorativo. No olvidemos esas dos partes esenciales, al igual que la bibliografía. Y es argumentativo. En esta gramática que se escribe, el resumen es argumentar. Tú vas a argumentar qué te agradó, qué no, qué te gustó, qué no, etcétera. Porque tú vas a influenciar a la persona que lo va a leer o que va a asistir a ese lugar. Es objetivo, maneja una síntesis, es analítico, tiene una valoración sustentada y puede ser informativo, comparativo, etcétera. Dependiendo de la finalidad de la reseña, es como va a ser eh, elaborado en cuestión de la gramática. Y por último, tiene una estructura, ya hablamos, debe tener esos elementos de resumen y el juicio valorativo, además de la bibliografía. ¿Ok? Si su reseña no contiene estos elementos, pues estará en una parte de área de oportunidad por no contener los elementos esenciales de la reseña y, claro, de las indicaciones. ¿De acuerdo? Pues bueno, estaríamos terminando nuestra sesión de espacio abierto virtual. No sé, Miguel, ¿tienes alguna duda? ¿Ha quedado más claro o no? Y ya por último, les comparto esta frase. No se desanimen, no tienen la toalla, ya están a punto de terminar el módulo, tener unas vacaciones, compartir con la familia y sobre todo de tener un éxito más en su trayectoria escolar, ¿no? Y Sófocles tiene esta frase, me parece correcta e idónea para este momento. El éxito es dependiente del esfuerzo. Si yo quiero tener éxito y tener esas actividades realizadas, que vea que mi módulo lo concluí bien, es con base al esfuerzo que yo le ponga al momento que estoy en la realización de mis actividades en prepa-en-línea. ¿Ok? Entonces, veo aquí el chat. Oh, perfecto. Sus compañeros comparten, me quedó más claro gracias al cuadro comparativo. Perfectísimo, Miguel. Muchísimas gracias por tu comentario y por tus participaciones. Y bueno, cerramos la sesión del día de hoy. Recordemos que está grabada y en cuanto ya esté lista, se compartirá por medio de YouTube para que lo puedan revisar. Estaré poniendo la liga en cuanto ya esté la sesión, bueno, esta sesión lista. Perfecto.
Entonces les deseo un excelente fin de semana, cuídense mucho de este clima que está un poco frío y que les vaya muy bien, muy bonita noche, descansen y mucho éxito en sus actividades. Hasta luego, buenas noches, Miguel. Bye.